Nautilus. O capitán Nemo levantouse e eu seguino. Unha dobre porta situada ao fondo da sala abriuse e entrei nunha estancia de dimensións semellantes ás que acabara de deixar. Era unha biblioteca. Mobles altos de palisandro negro con incrustacións de cobre soportaban os seus anchos andéis con un gran número de libros encadernados de xeito uniforme. Seguían o contorno da sala e remataban na súa parte inferior nuns amplos diváns, tapizados con coiro marrón, con cómodos asentos, uns lixeiros pupitres móviles que podían achegarse ou separarse a vontade, servían para colocar o libro que se estivese a ler. No centro había unha gran mesa, chea de publicacións entre as que aparecían algúns xornais antigos. A luz eléctrica que saía de 4 globos deslustrados e semiencaixados nas voltas do teito inundaba este harmonioso conxunto. Contemplaba con verdadeira admiración esta sala tan enseñosamente amoblada e non podía crer o que os meus ollos estaban a ver. Capitán Nemo, díxenlle o meu anfitrión que acababa de entrar nun diván. Esta é unha biblioteca que honraría máis dun palacio dos continentes. Eu estou verdadeiramente abraiado cando penso que pode seguilo ata máis profundo dos mares. Were called one find greatest silence or solitude, Professor? Captain Nemo replied, "Did you study at the museum for you sought a perfect retreat?" No, sir. I might add that it's quite a humble one next to yours. You are 6,000 or 7,000 beautiful here. 12,000, Professor Aronnax, there my soul remaining tied with dry land, but I was done with the shore the day my Nautilus submerged for the first time under the water. That day I purchased my last volumes, my last pamphlets, my last newspaper, and ever since I've chosen to believe that humanity no longer thinks of rights. In any event, Professor, these books are at your disposal and you may use them freely. I thanked Captain Nemo and approached the shelf of this library, with written in every language, books on science, ethics, and literature. Were there in abundance, but I didn't see a single word on economics. They seemed to be strictly banned on board. One odd detail, all these books were shelved indiscriminately, without regard to the language in which they were written. On this jumble proved to the Nautilus captain could read fondly whatever volumes he chanced to pick up. Parmi ces subrayés, je remarquai les chefs d'œuvre les maîtres anciens et modernes, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a pris le plus beau dans l'histoire, la poésie, les romans et la science. Depuis Homère jusqu'à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu'à Michel, depuis Rabelais jusqu'à Madame Sand, Maria Sanz, plus particularment. Passer les phrases de cette bibliothèque. De libros de mécanique, de balistique, d'hydrographie, de météorologie, de géographie, de géologie, etc. Y tienen amplias mémoires importantes de les œuvres d'histoire naturelle et de rubriques qui forment la principale étude du capitaine. J'ai vu la tour, les Humboldt, tout l'Arago, les travaux de Foucault, d'Henri Saint-Clair de Ville, de Charles, de Milne Edwards, de Quatrefages, de Tyndall, de Faraday, de Berthelot, de la Secchi, de Petermann, du Command Mori, de Racine, etc. Les mémoires de l'Académie des sciences, les bulletins de diverses sociétés de géographie, etc. Et en bon temps, les deux volumes qui m'avaient peut-être valu s'est accouvert relativement charité du capitaine Nemo. Parmi les œuvres de Georges Bertrand, son livre intitulé Le fondateur d'astronomie m'étonnerait un date certain. Et comme je savais qu'il avait paru dans le collant de 1865, je pus en conclure que l'installation du Nautilus en remontant à une époque postérieure. Ainsi donc, depuis 3 ans, au plus le capitaine Nemo avait commencé son existence sous-marine. J'espérais d'aller que découvrir plus récent encore me permettrait de ficher exactement cette époque.
mais je vais le temps de faire cette recherche et je ne voulu pas retarder davantage nos promener a través les merveilles del Nautilus. Señor, dije al capitán, le agradezco mucho que haya puesto esta biblioteca a mi disposición. Aquí hay tesoros de ciencia de los que me aprovecharé. Esta sala no es solo una biblioteca, dijo el capitán Nemo, es también un fumadero. ¿Un fumadero? ¿Se fuma pues a bordo? En efecto, entonces eso me fuerza a creer que ha conservado usted relaciones con La Habana. De ningún modo, respondió el capitán. Acepté este cigarro sin alarmas que, aunque no procede de La Habana, habrá de gustarle, si es usted buen conocedor. Tomé el cigarro que me ofrecía, parecía fabricado con hojas de oro, y por su forma recordaba el Londres. Lo encendí en un pequeño brasero sustentado en una elegante peana de bronce, y aspiré las primeras bocanadas con la voluptuosidad de quien no ha fumado durante 2 días. Es excelente, dijo, pero no es tabaco. No, respondió el capitán. Este tabaco no procede ni de La Habana ni de Oriente, es una especie de ave, rica en nicotina, que me provee el mar, si bien con alguna escasez. ¿Le hace echar de menos los Londres, señor? Capitán, a partir de hoy los desprecio. Fume pues sin preocuparse del origen de estos cigarrillos. No han pasado por el control de ningún monopolio, pero no por ello son menos buenos, creo yo. Al contrario, en este momento el capitán Nemo abrió una puerta situada frente a la que me había abierto paso a la biblioteca, y por ella entré a un salón inmenso y espléndidamente iluminado.